Y no quiero perder tiempo, ya quiero recibir a mi invitado del día de hoy, que es el ingeniero Ramiro Maluf, el presidente de la APEC, que ya lo vemos también aquí en pantalla. Hoy tenemos dos temas para compartir con todos ustedes que son importantes dentro del sector. Inge, ¿cómo estás? Un gusto nuevamente recibirte acá en el canal de la producción. Para mí sí, es un placer de vuelta estar contigo, Katiuska, y con tu audiencia, por supuesto, y discutir y hablar de los temas, sobre todo los temas tan importantes del momento, ¿verdad? Así es, Inge. Bueno, arranquemos hablando un poquitito de esta información que ha dado vueltas ya en estos últimos días, que quizá decimos cómo nos puede impactar a nosotros, qué es lo que significa, teniendo en cuenta de que nosotros por lo menos no estamos en el mercado de China continental, por lo menos con la carne, pero las suspensiones siempre van impactando. Ya nos hacíamos eco de esta suspensión también que hizo el gigante asiático a ciertos frigoríficos de países de la región. ¿Qué es lo que está pasando, Inge? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Bueno, te agradezco que me toques este tema porque realmente creo que es relevante precisar información, ¿verdad? Y como siempre decimos, es importante que podamos tener un foro donde podamos trabajar todos los eslabones de la cadena y colaborar para que las cosas funcionen mejor, fluyan mejor. Este tema, quiero hacer una precisión sobre esta situación de esta suspensión de las plantas y específicamente de Brasil, que es a las que hizo referencia el presidente de la Cámara, ¿verdad? Fueron suspendidas 3 plantas. Una de ellas, la más importante de las 3, es de JBS, que ya fue suspendida en otro momento por algún incumplimiento, obviamente, y ahora ha sido suspendida de vuelta. Pero esta planta de JBS es una de las 19 plantas que tiene JBS en Brasil. Y del total de la faena diaria de Brasil, que surge de los números que hacemos en función a la faena del 2024, esto es menos del 2% de toda la faena de Brasil. Entonces, presumir que puede impactar, y además Brasil, que consume el 70% de todo lo que faena. Y presumir que esto puede impactar en el precio internacional de la carne y de los mercados donde estamos es completamente traído de los pelos. Como te digo, es menos del 2% de toda la faena de Brasil, que consume el 70%. Y la empresa más importante, porque la capacidad es de 2.500 sobre las 4.000 cabezas que están restringidas hoy, digamos, por incumplimiento a China, tiene 19 plantas. Entonces obviamente van a redireccionar la faena de esa planta al mercado doméstico. A otros mercados probablemente, pero al mercado doméstico básicamente, y van a cubrir las ventas que tienen comprometidas con China de cualquiera de las otras plantas que tiene JBS en Brasil. Entonces, por un lado, el número es frío y desapasionado, es así. Es decir que es un tema grave o que es un tema que preocupa, es no tener información precisa, y es justamente lo que decimos. Si tuviéramos un foro donde pudiéramos hablar y discutir de estas cosas, obviamente esto no ocurriría, y mucho menos todavía ocurriría que salimos a decir un comentario como que nuestro mercado más importante va a ser impactado por el precio. Es como que le estamos abriendo la puerta a los importadores de Chile para decirles, bueno, miren, paraguayos, ustedes tienen que bajar los precios. Es una pena, realmente una poquísima habilidad negociadora, y entiendo que entre sus pares habrá algún reclamo después de este comentario poco feliz que se ha hecho. No tiene importancia, no es relevante esta situación. El frigorífico que no cumple con las pautas de China y que quiere exportar a China debe cumplirlas y punto. Pero, como te digo, pensar que puede impactar el hecho de que de las 126 plantas que tiene Brasil,
habilitadas para mercados de exportación, que 3 plantas estén restringidas de un mercado en este momento, no tiene ninguna relevancia. Entonces, ese es un tema que queríamos aclarar, ¿verdad? Porque este tipo de información es una pena. Y al productor paraguayo sí le preocupa esto, porque obviamente, si por poca habilidad negociadora tenemos que bajar los precios internacionalmente, después obviamente vamos a tener que estar peleándonos con la industria de nuevo por el tema de los precios del ganado. Porque obviamente van a querer repetir contra el pobre productor, la mala habilidad negociadora que tiene. Esa es una realidad y queríamos dejar bien en claro eso, Katiuska, y te agradezco el espacio como para poder hacer eso. Ingeniero, la información que a nosotros nos llegaba era que las plantas eran de los países de Uruguay, de Brasil y de Mongolia, si no me equivoco, y la información también decía que era como a causa de una sobreoferta en China, pero hay otra versión también que en realidad fue un contenedor o fue una irregularidad que había en esos contenedores que llegaron desde esos frigoríficos. Definitivamente es un problema sanitario, es un incumplimiento de alguna norma acordada, es así de sencillo. Y que el hecho de que estas 6 plantas en el mundo dejen de producir o dejen de exportar carne a China también no tiene mucho sentido. China es el comprador más importante de carne del mundo, que lastimosamente nosotros no estamos, pero que China necesita seguir comprando toda esta carne. Entonces, el hecho de pensar que porque restringo 6 plantas va a resolver el problema de sobreoferta, si hubiera, tampoco no tiene mucho sentido. Hay que sacarle totalmente importancia a este tema. Un tema sanitario, tienen que resolver las plantas que están restringidas, la de Argentina, la de Uruguay, las 3 de Brasil y una más creo que es de Mongolia. Tendrán que resolver su problema y punto. Así de sencillo es. Esta planta, entiendo, si mal no recuerdo, que ya tuvo una restricción en el 2022, creo que fue, que obviamente habrá resuelto. Ingeniero, ya hecha la aclaración de este tema específicamente, aprovecho también para hacerte otra consulta y hacerte también la pregunta y a la hora de aclarar principalmente. ¿Paraguay va a enviar o no va a enviar ganado en pie finalmente a Marruecos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son las implicancias también de todo esto? Sabemos que ustedes están trabajando ya hace mucho en esto, en ver qué es todo lo que implicaría básicamente. Pero ¿es ya un hecho a concretarse próximamente? Porque se está hablando mucho de esto, ingeniero. Bueno, a tu pregunta, lo primero es, no hay nada concreto, Ahora bien, el año pasado, el que pagó la factura de los malos precios que recibió el productor por parte de la industria fue el criador, fue el primer eslabón de la cadena de producción, el que fue afectado porque al caer los precios del ganado de faena, obviamente comenzó a caer el precio de la reposición, el precio del ternero y el precio del sobreaño. Entonces, esos precios al caer tanto el año pasado, hicieron que los confinamientos que estaban cerrados se abrieran de vuelta, se comprara ese ganado del criador o del que estaba haciendo la recría, se comprara ese ganado y se metiera a confinamiento, porque a pesar del mal precio pagado por la industria, el negocio se volvía atractivo para el invernador o para el confinador. Entonces, el que pagó la factura el año pasado fue el criador. Si pensáramos, si nos imagináramos la posibilidad de tener un mercado de exportación de ganado en pie abierto, tendría el criador también un canal más de venta, además de la intermediación, además del recriador o además del invernador o del confinador. Se tendría un mercado más abierto.
Y quiero precisar algunas cosas aquí. No es la primera vez que Paraguay exportaría ganado en pie. Hemos exportado, en otros años, hemos exportado ganado en pie con todas las normas sanitarias y con toda la documentación aduanera, con todos los permisos. Hemos exportado a Brasil, hemos exportado a la Argentina. Es más, Paraguay también ha habido años donde ha importado mucho ganado de faena y mucho ganado también de invernada. O sea, este flujo de exportación e importación de ganado en pie no es una novedad para Paraguay, es una historia de que también ya Paraguay ha hecho esto. Y estoy hablando de operaciones todas formales, ¿verdad? Ni hablar de que tenemos 700 kilómetros de frontera seca y siempre hemos sido muy vulnerables de ida o de vuelta dependiendo de los precios, pero eso son cosas que uno no sabe. Y yo estoy hablando con conocimiento de causa de cosas que efectivamente se hacían dentro de todas las normas. Entonces, en ese tren de cosas, el año pasado nosotros comenzamos a recibir llamadas de importadores de varias partes, incluyendo de Marruecos. Porque Brasil y Uruguay exportan ganado en pie y en Uruguay usan como un fusible justamente cuando los precios no están muy atractivos, usan como un fusible la salida de ganado en pie a países que necesitan importar y que hoy el mundo internacional de la importación de ganado en pie también está interesante. Entonces, en ese tren de cosas hemos visualizado la posibilidad que tendría Paraguay como para hacer una exportación de ganado en pie a los mercados que hoy están demandantes. Realmente caemos nosotros con una situación de que nuestra mediterraneidad nos exige tener acuerdos con los servicios veterinarios de Argentina y de Uruguay, porque tendríamos que hacer toda la operación vía Argentina por tierra desde Paraguay hasta Uruguay, concentrar allí y allí entonces hacer el embarque a un barco de ultramar preparado para el efecto. Existiría también la posibilidad de hacerlo desde Brasil, pero lo veíamos más complicado. Entonces le hemos pedido al servicio veterinario nuestro, le hemos pedido que averigüen todas las pautas que necesita Marruecos, qué análisis necesitan, la cuarentena si podemos hacer en los campos de Paraguay y no tener que hacer cuarentena en Uruguay. Hemos analizado los costos, hemos analizado en su momento las propuestas de valor que teníamos desde Marruecos. En el año pasado no eran atractivos los valores y entendemos que en este momento los valores son atractivos y que se podría pensar que si resolvemos todas las cuestiones logísticas y sanitarias, podría ser un mercado que ayudaría también al criador a tener otra posibilidad de venta también y de mejorar los precios. Y eso permitiría también disminuir la oferta de ganado para faena y haría que las industrias pujen mejor y jueguen más libremente el precio del ganado de faena y no con la situación que tenemos hoy, donde está muy concentrado la faena. Como siempre te dije, Katiuska, tenemos dos empresas que concentran más del 60% de la faena. Excelente. Esa es la situación actual, entonces no hay nada cerrado, no hay nada concretado, estamos tomando toda la información que podamos como para ver si podemos hacer un primer embarque como cabecera de desembarco de Paraguay exportando vía barcos de ultramar a países compradores del mundo de hoy en día. Excelente. Marruecos, Turquía, quien importa ganado en pie. Hoy hay mercado para ese negocio. Perfecto, ingeniero. Nosotros justamente queríamos hacer esa aclaración contigo porque ya veíamos también que en otros medios se hablaba de que ya era un hecho esto, de que ya
se iban a enviar, inclusive la cantidad de cabezas ya empezaba a circular. Entonces es bueno aclarar también del trabajo que ustedes vienen haciendo y de que aún no hay nada en concreto en relación a la exportación de ganado en pie, específicamente a lo que es Marruecos. Yo te agradezco muchísimo el tiempo, ingeniero. Te voy a liberar para que sigas también haciendo lo tuyo y vamos a seguir hablando porque hay muchísimos temas todavía por profundizar. Hoy por una cuestión de tiempo nada más te voy a tener que liberar antes de lo previsto, pero te agradezco muchísimo por haberte conectado al otro lado. Al contrario, súper, Catioca. Y estamos a las órdenes siempre nosotros para colaborar en lo que podamos.